un tipo derritiéndose en ácido, un hombre con miedo a que le corten la cabeza o un payaso asesino saliendo por el desagüe de las regaderas públicas. Son algunas de las escenas en cierta medida responsables de que mi generación ande con la ansiedad y el miedo de un perrito chihuahua, pero sin deberla ni temerla. Me refiero a que, a ver, de niño si veías El Exorcista como que ya sabías a lo que te tenías, ¿me explico? Sin embargo, hoy vamos a hablar de aquellas escenas que veíamos en nuestra infancia y que aunque no eran de películas de terror necesariamente o que no eran tan aterradoras, pues por alguna razón sí nos daban mucho miedo. Hola, ¿cómo están, chavitos, chavalonas y mis queridísimos reptilianos? Si les confieso algo, ya me estoy un poco cansando de ese saludo, como que ya me estoy dando auto-cringe, o sea, siempre me he dado, pero ahora como que lo estoy soportando menos. No se sorprendan si alguna vez llego y simplemente digo, ¿qué hubo? Empecemos. ¿Vieron esta metáfora de que la vida es como un tren que no se detiene y nosotros simplemente somos como sus pasajeros? Bueno, en esa lógica yo sería el que se queda dormido y solo se despierta con su propio ronquido pensando, fuck, ¿dónde carajos estoy? Pues algo así me pasa cada que algún familiar o amigo tiene hijos, pero al final es bonito porque a uno le toca pues convivir con ellos y luego te pasa esto de, como en la canción de Luis Eduardo Aute, que te empiezas a reflejar en ellos y empiezas a recordar ciertos momentos con nostalgia que viviste, ya que lo vuelves a vivir de alguna manera con ellos y te pones a reflexionar cómo veías antes el mundo. Es como cuando regresas a la primaria que estuviste y te das cuenta que las cosas no son tan grandes como las recordabas. Bueno, pues algo así me pasa cuando vuelvo a ver películas que me asustaban mucho, o incluso escenas de películas que no eran necesariamente de terror, pero que sí me aterraban bastante, y luego las veo y las reviso ahora en retrospectiva y me doy cuenta que realmente no eran tan aterradoras y sí pienso, what the fuck, ¿por qué me daban tanto miedo? Por ejemplo, hay un cuento de Disney que aunque sí que es un cuento de terror, no es realmente tan terrorífico. De hecho, tiene más vibes como de esta comedia clásica de Disney, pero aún así había una parte que a mí me aterraba un chorro. Les estoy hablando de La Leyenda de Sleepy Hollow, no la de Tim Burton, sino la animada de Disney, que era más bien como una narración, como una especie de audiolibro mientras se ilustraba con animación pues el cuento, que de hecho la narración es de Germán Valdés, más conocido en México como Tintán. Todo el mundo ha escuchado alguna de sus canciones, ya sea por su trayectoria o porque cada 15 minutos pasa un carrito vendiendo pan con uno de sus clásicos, el panadero con el pan, el panadero con el pan. No me sale precisamente, pero ya saben de qué les estoy hablando. Bueno, este corto siempre me dio vibes muy extrañas. En parte puede ser porque, pues por lo mismo de la narración y luego la animación, que son como muy estéticas, como muy bonitas al estilo Disney. Pero por otro lado sabes que se trata de una leyenda de terror, de la leyenda del jinete sin cabeza. Aparte como que de niño, si sabes que algo es de miedo, como que te pones a la defensiva, ¿sabes? Así con tu mantita y todo. Entonces eso hace que se vuelva como un poco más perturbador. Pero sí, al principio inicia solo narrando que llegó un nuevo profesor al pueblo llamado Ichabod Crane, quien es un fuckboy prácticamente. A pesar de ser feo, tiene mucho pegue con las mujeres y en un momento se mete con la chica del fortachón del pueblo llamado Hueso. Entonces se crea una rivalidad. Y entonces ahora sí llega la parte que me daba miedo, porque Hueso se entera que Ichabod es muy supersticioso. Entonces en una fiesta empieza a contar la leyenda del jinete sin cabeza, un hombre que había sido decapitado injustamente, entonces cobraba venganza degollando a quien pasara por el bosque a altas horas de la noche. Y esto último realmente creo que es lo que me daba miedo, como la anticipación al peligro, porque luego ya cuando se acaba la fiesta, Ichabod se regresa y va como todo atemorizado entre los árboles, y me identifico mucho con ese sentimiento de terror, como que cualquier ruidito te asusta y en todo momento tienes miedo a que te salga un animal o un monstruo, o peor, un candidato dándote un volante. Luego de toda esta anticipación, justo cuando habían liberado ya todo ese estrés y se relajan, sale ahora sí el jinete sin cabeza y emprenden una persecución muy entretenida. Quizá aquí se pierde un poco el sentimiento de terror, pero luego se retoma cuando al fin logra pasar por el puente, pero el jinete sin cabeza le lanza una calabaza. Y luego el narrador empieza a decir que realmente a nadie le queda claro si sobrevivió y ahora vive casado con una millonaria o lo logró capturar el jinete sin cabeza. Entonces era un mensaje como ambiguo. Yo me quedaba con varias dudas.
dudas como qué había pasado realmente con él o que le estaba poniendo a su huevito para que lo hiciera escupir fuego. Yo pensaba que era sal, luego ya descubrí que era pimienta. Viví demasiados años pensando que si le ponía demasiada sal a mi huevito iba a explotar. Otra de las escenas que también me perturbaban un chorro, pero esta vez que ni siquiera eran de una película de terror necesariamente, era una de las finales de Quién engañó a Roger Rabbit. Ustedes, si han visto más videos de este canal, sabrán que es una de mis películas favoritas, y aunque no quiero ahondar mucho en ella porque le quiero dedicar prácticamente un video entero a ella, pues para los que ya la han visto sabrán que, bueno, de por sí ya se siente extraña, porque por momentos daba la sensación de que no era tanto una película para niños, pero sí la pasaban por Disney Channel, entonces era raro. Y sobre todo el final de uno de los personajes antagonistas, del juez Doom. Definitivamente no fui el único que le traumó no solamente su muerte, sino todo su arco final, que se le ponen estos ojos saltones y esta voz chillona y luego lo queman en ácido. What the fuck, ¿alguien quería pensar en los niños? No se crean, no lo hagan, yo no habría querido que me censuraran esta película porque, como les digo, me encantaba. Otra de las escenas con las cuales seguramente se sentirían identificados conmigo en el sentido de que pues les saco un pedito es esta de Things, que incluso hasta se volvió memes, hizo todo un hito en internet, un clásico de Alien real. Pues obviamente me refiero a este en donde está Joaquín Phoenix viendo un reportaje en la televisión en el cual muestran este video casero de una fiesta infantil en donde se ven un montón de niños asustados por haber visto algo y dicen que está detrás de los arbustos y en cierto momento sale y cruza la calle. Esta escena, como les digo, ya ha sido presa de los memes, entonces muy poca gente se la toma en serio. Sin embargo, si la vieron en ese momento, probablemente no pudieron luego ni dormir. ¡Ah! Se atoró mi anillo con mi pelo. Oh. Y lo mismo con la escena de Pinocho. Ya he escuchado mucha gente que también le maltripea esta parte de la isla del placer, en donde los niños casi que se dedican al hedonismo, pero luego es toda una trampa para que al final se conviertan en burros de carga o para lo que se ocupen. Y de nuevo, aunque no es una película de Lars von Trier, de niños sí te daba escalofríos pensar que algo así te pudiera pasar. Luego les quería hablar de otras dos escenas que, aunque sí se pudieran considerar dentro del género de terror, realmente no eran tan aterradoras, o por lo menos no El extraño mundo de Jack. Pero sí tengo que confesarles que la escena en que vencen a Oogie Boogie me dejó bastante traumado. De por sí ya su número musical te hacía sentir muy extraño, su muerte es peor. Es de hecho muy parecida a la del juez Doom, pero en este caso se va haciendo gusanitos hasta que Santa aplasta al último. Luego estaba la miniserie de It, no sé si la vieron, no me refiero a las películas recientes, sino a las antiguas con Tim Curry. Bueno, pues a quienes nos tocó nos dejó bien traumados, especialmente en esta en el que estaba uno de los niños bañándose y de repente se movían las regaderas y se empezaba a abrir un resumidero por donde salía Pennywise. Luego, viéndola ahora en retrospectiva, te das cuenta pues de la falta de presupuesto, de que los efectos ya envejecieron un poco. Sin embargo, en ese momento sí que me dejó traumado, por ejemplo, para no bañarme solo durante mucho tiempo. Luego, otra mención que no puedo dejar de hacer es la de El bebé de Trainspotting, que ya sé, no es una película que idealmente le dejas ver a los niños, pero ¿qué les digo? No tenía muchos amigos, ¿ok? El punto es que en esta película, gracias a la negligencia de un grupo de junkies, un bebé pierde la vida y luego en un episodio de abstinencia de Renton, el personaje principal se lo imagina rondando por el cuarto cual si fuera el exorcista. Esta es una de las escenas más terroríficas de películas que no son necesariamente de terror. Ya que estamos en esa, si quieren que haga un video específicamente sobre este tema, pues denle un buen like y también coméntenmelo en la caja de comentarios. Y ya para finalizar les dejé un pilón que, a ver, es más personal. No creo que muchos de ustedes se puedan sentir identificados con esto, pero me refiero a una de las escenas de la película de Jimmy Neutron en donde secuestran a los papás una especie de aliens gallinas gigantes. Bueno, pues había una escena en donde cantaban esta canción que es como turu turu tu 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 turu turu tu 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 turu turu tu 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 o algo así. Pero bueno, el punto es que a mí me daba miedo, sí, júzguenme si quieren. Una vez que recapitulé todas esas escenas de la infancia y que las comparé pues con mi reacción actual, que ya no me dan miedo, me dio mucha curiosidad indagar en por qué cambia tanto nuestra percepción del miedo conforme pasan los años. Y me topé con este ensayo de Jeffrey Yerbensky llamado Lo que temen los niños, que básicamente es un experimento estadístico en el que encuesta a 106 niños norteamericanos entre los 6 y los 12 años sobre cuáles son sus mayores miedos, y sus respuestas fueron distribuidas en las siguientes categorías: animales, desde el oso más grande hasta el insecto más pequeño, todo lo que fuera un animal y representara riesgo, básicamente.
personas. Esto incluía tanto nombres específicos como arquetipos de persona, como un robachicos, un policía o una persona que se tiene a sí misma como fondo de pantalla. Oscuridad, que incluía, bueno, todo lo que tenía que ver con caminar por una calle oscura o que se fuera la luz, todo esto. Fantasmas, todo lo que tiene que ver con lo paranormal, desde el chupacabras hasta, yo qué sé, Drácula. Luego estaba desastres naturales, su nombre lo dice todo, y maquinaria, que es todo lo que el hombre hace con la tecnología. No sé, incluían bombas, carros, los monitos que golpean para hacer pruebas de equilibrio, pero que en el fondo sabes que están planeando su rebelión. y misceláneo, que básicamente era todo lo que tenía que ver con la guerra, los juicios, la muerte, las injusticias y todo esto. Una de las tablas de resultados indica que mientras más chicos somos, es decir, de los 6 a los 8 años, nos suelen dar más miedo las categorías de animales, personas o fantasmas. Pero a medida que crecemos, estos miedos disminuyen, exceptuando al de personas, y aumenta además también el del miedo a los desastres naturales, a los de maquinaria y sobre todo a la de miscelánea. Digamos que los miedos que tenemos son relativos al contexto de cada uno de nosotros. En el mismo estudio menciona que los niños con menos recursos tendían más a miedos que se parecían más a la categoría de miscelánea. Recordemos que este es el miedo a las injusticias, a los abusos de autoridad, a la delincuencia, todo esto. Y por el contrario, los niños más privilegiados, por decirlo así, tendían a tener miedos más en el terreno de la fantasía, como los fantasmas, por ejemplo. Y no sé, está bien loco pensar en esto, ¿no? Y siento que siendo niños nuestros miedos no tenían tanto que ver con el objeto de terror en cuestión, me explico, sino como a una especie de metamiedo, como el miedo a tener miedo. Es como, por ejemplo, mis hermanas antes cuando veían una película de terror, viste que siempre avisa como cuando va a salir una imagen terrorífica o algo así, pues ya sea por el ritmo de la escena, ya sea por el sonido, lo que sea, pero como que ya intuyes que va a salir el jumpscare. Bueno, pues ellas cuando pasaba esto se tapaban, ¿sabes? Como para no ver. Justamente por esto que estamos mencionando, por el miedo a tener miedo. Otro ejemplo de esto es la icónica escena del silencio de los inocentes. La doctora Clarice se acerca a Hannibal Lecter con muchas expectativas porque ya le habían hablado bastante de este personaje. Luego entra en la celda, los presos están progresivamente más locos, lo cual te indica que tu destino es la perdición total, pero cuando llega a Hannibal está solo ahí parado derechito, muy civilizado, ¿sabes? Entonces eso rompe todas las expectativas y hace sentir incómodos tanto a Clarice como al espectador. El diálogo que tienen ambos en esta escena ha sido aclamada, revisada y muy comentada tanto por académicos como por críticos de cine, no solamente porque es una masterclass en guionismo, sino porque también lo es en cómo representar los juegos de poder con el lenguaje audiovisual. Anthony Hopkins parece siempre tener el control de la conversación, y esto se nota por distintos detalles, como lograr manipular a Clarice para que se acerque, estar de pie mientras Clarice está sentada y estar siempre con un encuadre más cerrado que el de Clarice. Si encuadran tu cara, hay más de ti en el cuadro, por lo tanto supone mayor grandeza, mientras que si hay mucho aire alrededor, da la impresión que Clarice es más pequeña. Todo esto nos explica una cosa sobre el terror. Aquello que nos da miedo es en realidad un juego de poder. Lo que tememos es aquello que nos hace sentir vulnerables, y esa vulnerabilidad depende enteramente de el contexto de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, quizá viéndole un poco el lado positivo a los miedos, pues nos pueden servir para explorarnos más, para conocer más de nosotros mismos y para asomarnos debajo de la cama para ver si no está uno que otro monstruo, uno que otro fantasma, pues que debamos enfrentar. Pero como siempre ya no nos da chance de extendernos porque este video ya está de por sí demasiado largo. Sin embargo, si quieren pues que hablemos más de este tipo de temas, ya saben, me pueden ayudar mucho con un like y también comentándomelo aquí abajo. Pero bueno, nada gente, gracias por llegar hasta esta parte del video. Ya saben que si me quieren ayudar pueden compartirlo con sus amigos a través de sus redes sociales. También si no se han suscrito, suscríbanse. Si no han activado la campanita, activen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo subo un nuevo video. Y pues nada, yo los veo en el siguiente, ¿vale? Los quiero y ¡chao!